Romanos 9:5, ¿no? Que dice, de los patriarcas vino, según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, ¿no? Eso dice Romanos 9:5. También está Hebreos 1:8, ¿verdad? Aunque algunos dicen que, bueno, le dice, oh Dios, no en un sentido en el que sea verdadero Dios, sino como le dijo, creo que a Salomón en un salmo, ¿no? Que creo que le está citando un salmo ahí. Entonces, bueno, Sí, dicen 45, que se refiere a 45. un sentido de grandeza, no exaltación. Bueno, pueden decir eso, pero por ejemplo, Juan capítulo 1, verso 1, ¿verdad? Logos es Dios, ¿verdad? Y ese mismo Logos, que es Dios, en el verso 14 dice que llega a ser carne, ¿no? El Logos carne llegó a ser. Y en el verso 15, el Juan el Bautista, clamando y diciendo, el texto dice, y Juan dio testimonio de él, ¿quién? El Logos, clamando y diciendo, después de mí viene uno que es antes de mí porque era primero que yo. ¿Ya? Y si continuamos leyendo, verso 29 y 30 dice, al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el verso 30 dice, este es de quien yo dije, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Aquí Juan el Bautista está reconociendo que Jesucristo es ese Logos que se encarnó, porque dice que del Logos clama diciendo, después de mí viene uno que es antes de mí porque era primero que yo, y a Jesucristo, y de Jesucristo dice, este es de quien yo dije, tiempo pasado, después de mí viene uno que es antes de mí porque era primero que yo. Entonces, bueno, aquí claramente, bueno, se demuestra que Jesucristo es el Logos, ¿ya? Y bueno, claro, escuché al anfitrión hablar de Colosenses capítulo 1, verso 16. Y bueno, él menciona que esas cosas son las del reino del Hijo, pero eso no, eso no se puede interpretar. Porque bueno, él dice eso porque le conviene, ¿no? El verso 13 dice que nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, ¿verdad? Entonces ella dice, ah, no, no se refiere a todo, sino a lo del reino. Pero el propio contexto y el apóstol Pablo te dice que eso no es así, porque Colosenses capítulo 1, verso 15 dice que es primogénito de toda creación. Toda creación no se refiere solo a una parte, se refiere a todo, toda creación, ¿de acuerdo? Y da una razón del por qué es primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, ¿ya? Y empieza a enumerar, y todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, aquí, por simplemente que la razón del por qué Jesucristo es primogénito de todo lo creado, sea porque en él y por medio de él haya sido creado todo, eso en ninguna manera admite que haya un tipo de limitación, solo una parte, ¿no? Como vendría a ser su interpretación respecto al reino. Eso no tiene cabida en el texto y ni contexto. Y bueno, ya el verso 17 termina diciendo, y él, Cristo, es antes de todas las cosas, y en él subsisten, cosa que también dice, si no me equivoco, en Hechos o Hebreos capítulo 2 que dice, quien, quien, quien por él subsisten todas las cosas. Vuelve a decir, hablando de Cristo. Pero bueno, los escucho. Paul, ¿quién envió a Juan el Bautista? ¿Dios o Jesús? Lo dice en el verso 6, hubo un enviado de Dios que se llamaba Juan. ¿Pero quién lo envió? ¿Dios o Jesús? Según tú, Dios, ¿lo envió Jesús? Dios, el Pero, texto dice que Dios. entonces no dice Jesús, no dice que Jesús No, Dios lo envió. pero porque no Bueno, diga ahora te pregunto, Jesucristo. bueno, bueno, ahí respondiste tú. Vamos a leer lo que dice Juan. Quien, a ver, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía y él dijo, he aquí el Cordero de Dios. Dijo, he aquí la palabra de Dios, el verbo de Dios. Juan. No, dijo, he No, aquí el pero eso es Cordero de falacia Bueno, del Dios. silencio. Eso es falacia del Jonathan, después silencio. vas a hablar, bro, que quita el No hay pecado del mundo. argumento, Este es eso es lo a que estás quien yo dije, presentando. después de Eso mí no viene es. un varón el cual es antes Jonathan, de mí. espera Yo un no lo momento. conocía. Paul, Juan el Batista dice, yo no lo conocía. ¿Correcto? Ajá. Entonces tú me dices que Dios envió a Juan, pero este Dios que envió a Juan, Juan no sabe que Dios lo envió, pero no sabe que Jesús lo envió a él, porque él era Dios. No. Dice Es que, después, predicador, yo no estoy diciendo que aquel que envió a Juan sea la persona de Jesucristo, sino que es la persona del Padre. Es Dios el Padre como el la... que envía a Juan el Bautista. ¿Eres Pero publicitario, Paul? predicador, el hecho de que en el verso 6 de Juan diga, he aquí un enviado de Dios, eso no implica que Jesucristo no sea Dios, puesto que también nosotros admitimos que el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios.
Y bueno, por contexto de la Biblia, nosotros entendemos que el Padre es el que envía. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. El Padre es el que envía. Incluso de esa misma estructura se presenta en Apocalipsis capítulo 1, del Padre al Hijo, del Hijo al ángel y del ángel a Juan. Hay una estructura. Siempre empieza por el Padre. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, respecto al verso 29, mi argumento respecto al verso 29 y 30 no es que sea, he aquí el Cordero de Dios, que Jesucristo es Dios. No, ese no es mi argumento. Mi argumento es que en el verso 30 dice de Jesucristo, este es de quien yo decía, después de mí viene uno que es antes de mí porque era primero que yo. Y eso que dice en el verso 30 dice del Logos, que en Juan 1:1 es Dios, ¿no? Y en el verso 15 dice esas palabras, después de mí viene uno que es antes de mí porque era primero que yo. Entonces yo le